¿Cómo se captura la energía de la glucosa durante la glucólisis? Este es el tema 3, recolección de energía. Un saludo de parte del profesor Cristian Marrero. La nutrición heterótrofa. La importancia. El movimiento de los organismos se traduce en trabajo mecánico, energía obtenida previamente de un proceso químico, el cual denominamos respiración celular. De igual forma, la energía que se utiliza en el transporte activo a través de las membranas celulares, como también la producción de calor en los organismos que lo utilizan para calentarse. Estos son algunos de los aspectos más importantes de la nutrición heterótrofa y por ende de la respiración celular. Tenemos además los pasos de degradación de glucosa, los cuales vamos a ir analizando durante esta lección. Tenemos 4 aspectos fundamentales o procesos que se van dando continuos. El primero es el proceso de glucólisis, proceso que se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula. Luego tenemos el proceso de reacciones intermedias, donde se da la oxidación del ácido pirúvico y la formación del acetilcoenzima A, proceso que se va a dar dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. El tercer punto sería el ciclo de Krebs, que también se va a dar en la matriz mitocondrial. Por último, tenemos la cadena de transportadora de electrones, que también se le denomina cadena respiratoria, la cual se va a llevar en el compartimento intermembranoso, es decir, entre las dos membranas, interna y externa de la mitocondria. La glucólisis, que es la primera etapa que vamos a analizar, es una serie de reacciones catalizadas por enzimas que descomponen una molécula de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico. Para facilitar el seguimiento de las reacciones, se muestran solo los esqueletos de carbono, de la glucosa y de las moléculas que se producen durante la glucólisis. Cada flecha azul representa una reacción catalizada por al menos una enzima. Primero podemos observar que se energiza una molécula de glucosa por adición de un fosfato de alta energía del ATP. Esa glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. La molécula sufre una transposición sencilla para formar fructosa. Entonces forma la fructosa 6-fosfato. A continuación se incorpora un segundo fosfato de otro ATP. Al final se obtiene una fructosa 1,6 bisfosfato. Si ustedes pueden observar, esta molécula está formada por 2 fósforos. La molécula resultante, fructosa 1,6 bifosfato, se divide en 2 moléculas de 3 carbonos cada una que se llama fosfato de dihidroxiacetato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Cada una está ligada a un fosfato. Posteriormente, la molécula de fosfato de dihidroxiacetato sufre una transposición a gliceraldehído 3-fosfato. A partir de este punto, hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que sufren idénticas reacciones. Cada gliceraldehído 3-fosfato sufre 2 reacciones casi simultáneas. Se donan 2 electrones y un ion hidrógeno al NAD+, para formar el portador energizado NADH. Y se une un fosfato inorgánico, representado con una P, al esqueleto de carbono mediante un enlace de alta energía. Las moléculas resultantes de ácido 1,3 difosfoglicerato tienen 2 fosfatos de alta energía. Como podemos observar, se transfiere un fosfato de cada ácido difosfoglicerato al ADP para formar ATP, para producir 2 ATP netos. Esta transferencia compensa los 2 ATP iniciales consumidos en la etapa de activación de la glucosa. Luego, de una transposición más, se transfiere el segundo fosfato para formar ATP, quedando el ácido pirúvico como producto final de la glucólisis. Al final se obtiene una ganancia neta de 2 ATP por cada molécula de glucosa. Después de que se ha llevado a cabo la glucólisis, pasamos a la formación del acetilcoenzima A, que es un proceso que se lleva en la matriz mitocondrial, a diferencia de la glucólisis, que fue un proceso que se llevó a cabo en el citoplasma de la célula. Digamos que hay 3 etapas que se llevan a cabo dentro de la mitocondria. La primera es la formación del acetilcoenzima A. El ácido pirúvico se fragmenta en dióxido de carbono y un grupo acetilo. El grupo acetilo se une a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Simultáneamente, el NAD+ recibe 2 electrones y un ion hidrógeno para formar el NADH.
la acetilcoenzima A entra en la segunda etapa de las reacciones de la matriz. De esta forma finaliza la formación de la acetilcoenzima A, que sería la primera etapa dentro de la mitocondria. La segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, inicia con el acetilcoenzima A, el cual dona su grupo acetilo al oxalacetato para formar ácido cítrico o citrato. El citrato sufre una transposición a isocitrato. Luego el isocitrato pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y forma el alfa-cetoglutarato, y se forma el NADH a partir de NAD+. El alfa-cetoglutarato pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y forma succinato. Se forma también el NADH a partir del NAD+, y se almacena más energía en ATP. Hasta este punto se han desprendido dos moléculas de dióxido de carbono. Estas dos moléculas de dióxido de carbono, junto con la que fue liberada durante la formación de la acetilcoenzima A, dan cuenta de los tres átomos de carbono del ácido pirúvico original. Luego el succinato se transforma en fumarato y el portador de electrones FAD se carga para formar el FADH2. El fumarato se transforma en malato. Este malato se transforma en oxalacetato y se forma el NADH a partir del NAD+. El ciclo de Krebs produce tres moléculas de dióxido de carbono y NADH, un FADH2 y un ATP por molécula de acetilcoenzima A. El NADH y el FADH2 donan sus electrones al sistema de transporte de electrones de la membrana interna, donde la energía de los electrones se usa para sintetizar ATP por quimiósmosis. Como tercera etapa dentro de la mitocondria tenemos la cadena respiratoria. Esta se desarrolla entre las membranas mitocondriales. Anatómicamente hablando, el proceso de quimiósmosis que se lleva a cabo en este lugar es similar al de el que se lleva a cabo en el cloroplasto. Tanto, anatómicamente hablando, la estructura de membrana interna y membrana externa es muy similar a la del cloroplasto. También tenemos un sistema de transporte de electrones, lo cual ustedes lo pueden observar en la imagen, y un compartimento intermembranoso en el cual se va a concentrar la mayoría de hidrógenos dentro del proceso de quimiósmosis. Los portadores de electrones formados en la glucólisis y el ciclo de Krebs, NADH y FADH2, depositan sus electrones en el sistema de transporte de electrones de la membrana interna. Para mayor claridad, no se muestra el FADH2 en la ilustración. A medida que pasa a través del sistema de transporte de electrones, los electrones proporcionan energía para bombear iones de hidrógeno H+, a través de la membrana interior, desde la matriz al compartimento intermembranoso. Este proceso de bombeo aumenta la concentración de hidrógenos en el compartimento intermembranoso y reduce la concentración de hidrógenos en la matriz. Por consiguiente, se forma un gradiente H a través de la membrana interna, al igual que la membrana tilacoidal de un cloroplasto. La membrana interna de una mitocondria es permeable a los hidrógenos solo en los canales acoplados con enzimas sintetizadoras de ATP. El movimiento de iones de hidrógeno hacia el lado bajo de su gradiente de concentración a través de estos poros es el motor de la síntesis de ATP. A modo de resumen, durante la glucólisis se producen 2 NADH y 2 ATP. En la etapa de respiración celular, en el primer proceso de formación de acetilcoenzima A, se producen 2 NADH. En el ciclo de Krebs obtenemos 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP. Durante el transporte de electrones vamos a obtener un rendimiento de 32 a 34 ATP. El proceso total de glucólisis junto con respiración celular es de 36 a 38 ATP. Ese es el rendimiento final. Muy bien, estudiantes, de esta manera cerramos con este segmento videoconferencia. Espero que les haya gustado, les haya agradado, que pasen muy buen día.